¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el Dr. Sergio Beltrán, con todo gusto los saludo y hoy daremos continuidad a estas pláticas que estoy haciendo sobre H. pylori. Es un tema, como les comento ya en pláticas pasadas, que me han preguntado mucho en la página y me llama la atención porque realmente hay un interés grande por la población en general sobre hablar más de este tema. Bien, vamos a presentarles un artículo de la OPS allá en Colombia que nos habla un poquito más sobre la importancia de por qué erradicar esta bacteria, de por qué eliminarla. ¿Cuánto quisiéramos o cuánto desearíamos los médicos y ustedes también como población deberían de desear lo mismo de erradicar el Helicobacter pylori de nuestras vidas? Así que vamos a comenzar a hablarles de este artículo de la OPS allá en Colombia. Pues bueno, platicaremos sobre el tema de erradicar la infección por H. pylori. Es todo un reto local y mundial. Es todo un reto, es altamente necesario, altamente importante. Vamos a ver por qué. Es más, antes de que abordemos el tema y el artículo que les quiero compartir, si no han visto mis videos, últimos dos videos donde hablo sobre H. pylori, véanlos primero. Primero, hagan una pausa aquí a este video y váyanse un poquito atrás de mi página y vean dos temas que hablé sobre H. pylori, para que puedan entender un poquito más el contexto de lo que estamos platicando. Vamos a comenzar pues sobre ese artículo y la importancia por qué erradicar esta infección. Número 1. Dice aquí la OPS, y ya lo comenté yo también en mi página, más de la mitad de la población mundial, más de la mitad de la población mundial está infectada por Helicobacter pylori. Sí, yo, ustedes, nosotros, podemos estar infectados por H. pylori y no saberlo. ¿Por qué? Vamos a abordarlo un poquito más adelante. Pero más de la mitad de la población en el mundo está infectada por esta bacteria. Bacteria causante de gastritis crónica y que en el 15 al 20% de los casos origina otras enfermedades. Bueno, H. pylori como bacteria, aquí vemos la imagen, más o menos así es la forma real de la imagen de Helicobacter pylori, una especie de bacteria espiroidea que se encuentra principalmente en alimentos contaminados y que aparentemente sí puede contagiarse de persona a persona a través de la saliva o del contacto con heces fecales de otras personas. Pues bueno, esta bacteria puede causar tanto enfermedades a nivel gástrico como incluso, ya se sabe, fuera del estómago. Como dice aquí, es una bacteria causante de gastritis crónica. Bueno, puede causarnos una gastritis crónica, puede causarnos una gastritis complicada con úlceras gástricas o úlceras duodenales. Recuerden que el duodeno es la parte proximal del intestino delgado, o sea, está el estómago y de ahí continúa el duodeno. Vemos esta imagen por aquí. Y puede además asociarse 20 a 30 años después con desarrollo de cáncer gástrico. Por lo tanto, es una bacteria muy importante, muy interesante y muy necesaria de erradicar y de quitar de nuestras vidas. Sobre todo porque más de la mitad de la población, fíjense, está infectada por esta bacteria. Así que es fundamental conocer el tema y sobre todo cómo prevenirlo. Y como dice el artículo, el 15 al 20% de los casos donde hay Helicobacter pylori puede originar úlceras pépticas, linfomas tipo MALT, que es una especie de cáncer, y cáncer gástrico, en particular adenocarcinoma gástrico. Anualmente, el cáncer gástrico produce más de 1 millón de muertes en el mundo. Y el 90%, o sea, de cada 100 casos de cáncer gástrico en el mundo, 90 de ellos son tumores secundarios a una infección por Helicobacter pylori. Es una bacteria que en 1994 ya fue catalogada por la OMS como una sustancia o una bacteria o un microorganismo cancerígeno. O sea, está catalogado y en el 2010 ha sido ratificada esta categoría. Es una bacteria que origina cáncer. Incluso adicionalmente a la patología gástrica, o sea, aparte de enfermar al estómago, de gastritis, de úlceras o de cáncer, es responsable también de casos de enfermedades fuera del estómago, como puede ser una anemia por deficiencia de hierro o una trombocitopenia inmune. ¿Qué es esto? Bueno, que se te bajan las plaquetas por una respuesta de tu sistema de defensas anormal. Después platicamos de este tema también. Este microorganismo fue aislado y cultivado, vean esto qué interesante, fue aislado y cultivado por primera vez por dos científicos australianos, el doctor Barry Marshall, gastroenterólogo, y el doctor John Robin Warren, patólogo. Ellos por vez primera aislaron, identificaron, cultivaron, conocieron este microorganismo y les otorgaron pues el reconocimiento mayor en medicina, que es el Premio Nobel de Medicina, en el 2005. Así que gracias a este descubrimiento de la bacteria, en el 2005 hubo un premio Nobel para dos médicos. Posteriormente se demostró que la erradicación de H. pylori con antibióticos, porque hay tratamiento, pero vamos a ver cómo
la posibilidad de tratar esta enfermedad o esta bacteria se reduce mucho. Ahorita vamos a ver por qué. Posteriormente se demostró que la erradicación de H. pylori con antibióticos podía curar la gastritis, sí, y disminuir el riesgo de cáncer. Pacientes que tienen H. pylori y que se someten a tratamiento médico y que cumplen con el tratamiento médico y que dicho tratamiento es exitoso, disminuyen mucho la posibilidad de que desarrollen un cáncer gástrico después. No obstante, la bacteria se ha vuelto muy resistente y difícil de erradicar. Es de las top, de las bacterias más top que puedan haber en cuanto a dificultad para erradicarla. Es una bacteria agresiva, difícil, resistente y que cada vez pasa eso. Cada vez se vuelve más resistente a los antibióticos. Y al hacerse multiresistente, pues disminuye muchas posibilidades que tenemos para los pacientes en cuanto a qué ofrecerles. Sus patrones de resistencia han sido estudiados por investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia, quienes desarrollaron el estudio, bueno, del que vamos a hablar ahorita, el estudio de farmacovigilancia a los principales antibióticos utilizados en las terapias de erradicación de Helicobacter pylori. O sea, ya en Colombia hicieron un estudio para vigilar los fármacos más utilizados y ver cuáles son los fármacos pues, a los que hay más resistencia por parte de esta bacteria. O sea, qué fármacos son no útiles y qué fármacos son más útiles. Fue elegido como el mejor trabajo presentado el 26 y 27 de noviembre del 2020 en el séptimo Encuentro Nacional de Farmacovigilancia en Colombia. Y además participó la OPS ahí en ese país. Los investigadores participantes realizaron esta farmacovigilancia o esta vigilancia de los fármacos más utilizados, como por ejemplo es amoxicilina, claritromicina, levofloxacino y metronidazol, con base a resultados que obtuvieron de cerca de 758 pacientes en Bogotá, Colombia. Bueno, otorgan las siguientes menciones o consejos o recomendaciones para todos nosotros. Este trabajo nace tiempo atrás con una preocupación del grupo. Al ver cómo los pacientes, o sea, ¿por qué hicieron el estudio este? ¿Qué les preocupó a los doctores o a los investigadores? Bueno, al ver cómo los pacientes infectados por Helicobacter pylori y con riesgo de desarrollar úlceras pépticas o incluso cáncer gástrico, tenían dificultad para erradicar la infección. Claro que sí, pacientes infectados por Helicobacter pylori y que sí tienen el riesgo de hacer una úlcera gástrica, úlcera duodenal o un cáncer gástrico después, es complicado erradicar la bacteria. ¿Por qué es complicado? Número uno, porque la bacteria por sí sola ya es complicada, por sí sola ya es resistente, por sí sola ya es agresiva. Y además si le adjudicamos o le agregamos el plus de que muchas veces los pacientes no acatan las indicaciones médicas, abortan el tratamiento, no lo cumplen de forma adecuada y que además siguen adoptando estilos malos de vida o de alimentación o de higiene, se vuelve muy complicado. Y la bacteria, a medida que pasa el tiempo, se hace más resistente a antibióticos y tenemos, como les digo, cada vez menos posibilidades que ofrecerles a ustedes. Por lo tanto, fue una preocupación de este grupo el qué le ofrecemos a los pacientes. Esa resistencia hasta dónde ha llegado o cuáles son los antibióticos que todavía sí podemos usar y cuáles no podemos utilizar. Resultados preocupantes, resultados preocupantes. Los resultados para Bogotá son desalentadores. La resistencia aumenta año tras año, como les comento. Cuando iniciamos uno de los antibióticos más utilizados, como es claritromicina, cuya resistencia ya está alrededor del 20%. De cada 100 pacientes que tengan H. pylori, 20 de ellos serán resistentes a claritromicina. Pero los lineamientos internacionales dicen, vean este dato por favor, los lineamientos internacionales dicen que cuando un medicamento ya supera un 15% de resistencia local, es mejor no utilizarlo, no se recomienda. Entonces, claritromicina ya está en un 20%, ya superó el 15% de resistencia local. Con levofloxacino, que ese es otro medicamento que se utiliza también como medicina primaria o de primer orden o de primera línea, sucede algo similar. Ha pasado de ser una molécula esperanzadora a presentar una resistencia que sobrepasa el 27% en aislamientos de H. pylori, explica la investigadora Tres Palacios. El trabajo se destacó además por la metodología utilizada. Bueno, fue un trabajo bien hecho y que fue merecedor de premios allá en Bogotá, Colombia. El objetivo de esta investigación es llamar la atención sobre este tema, tanto a médicos como a ustedes como población, y poder llevarla a la práctica clínica, llevar a los hechos, llevar al paciente esos resultados. ¿Cuál sí te puedo dar? ¿Cuál no te debo de dar? ¿Qué antibióticos tienen más chance de que tengas éxito? ¿Cuál menos posibilidades tengas de que te vaya bien?
tanto para médicos, gastroenterólogos y también para la gente que sepa que es un tema difícil y que tienen que apoyarnos en todo esto. Tenemos que estar juntos como un acto de responsabilidad social porque el médico debe otorgarle al paciente las mejores recomendaciones y medicamentos disponibles, pero el paciente debe cuidar las opciones que tiene también. Y me refiero a cuidar a que si no hacemos caso, pues las opciones se nos reducen mucho para a la hora de ofrecerte algo que te pueda servir realmente. Y como dice aquí, y sus pacientes, o sea, ustedes puedan beneficiarse de manera oportuna, aportando a la disminución de la incidencia de cáncer gástrico. Queremos eso, que haya menos gastritis, menos úlceras y menos cáncer en el estómago. Aquí vemos la imagen de los médicos que participaron en el estudio de farmacovigilancia a los principales antibióticos utilizados para el tratamiento de Helicobacter pylori, allá en Bogotá. Y surge una esperanza. Sus resultados van de la mano con el comunicado de la OMS en 2017, que cataloga a H. pylori como un microorganismo de prioridad alta que amenaza a la salud humana. Es de alta prioridad. Más del 50% de la gente en el mundo que estemos contagiados por esta bacteria y que además sea una bacteria multiresistente y que año con año sea más resistente todavía, bueno, es de una amenaza a la salud humana a nivel global. Debido al incremento, aquí está, de la resistencia a la claritromicina y motiva los esfuerzos ¿para qué? Para que siga habiendo farmacovigilancia y sigan pues estudiando la bacteria y viendo qué antibióticos el día de mañana son los más adecuados y cuáles no. Pero de verdad, esto es un trabajo en conjunto, una responsabilidad en conjunta y por favor les pido, de verdad, hagamos acto de conciencia para tratar de mejorar esta situación. A esto se suma que la resistencia bacteriana en general pone en riesgo la salud de quienes presentan infección por Helicobacter pylori. Claro, hemos visto pacientes que nunca habían sido tratados por Helicobacter pylori, pero que sus aislamientos, o sea, sus cultivos de la bacteria son resistentes a dos o más antibióticos. Nunca antes me habías dado antibiótico para la bacteria y ya tengo bacteria multiresistente. ¿Por qué, doctor? Esto podría indicar el consumo previo de antibióticos. O sea, si es un paciente que consuma y consume antibióticos de forma irracional o de forma constante, te puede provocar una resistencia de Helicobacter pylori, aunque nunca le hayas dado tratamiento contra esa bacteria. Es una resistencia cruzada. Pacientes que sufren de infecciones respiratorias, antibiótico. De vías urinarias, antibiótico. De intestinales, antibiótico. Hacen una respuesta de resistencia cruzada. ¿Ok? Así que es mejor no automedicarse ni tampoco usar antibióticos de forma indiscriminada. Y esto ha generado una resistencia cruzada que impacta en las terapias de erradicación para Helicobacter pylori. No hay que olvidar que la gastritis crónica producida por Helicobacter pylori tarda por lo menos 2 a 3 décadas para llevar al cáncer gástrico. Es decir, tú tienes gastritis crónica hoy, 20 a 30 años después, puede ser que tengas un cáncer gástrico por H. pylori. El problema es que cada vez más pequeños, más jóvenes, más chiquitos en edad, están teniendo ya infección por H. pylori. Por ejemplo, si un niño de primaria tiene esta infección, esta bacteria, que tenga 10 años el niño, bueno, en 20 años después puede tener cáncer gástrico, o sea, a los 30 años. Cuando el cáncer gástrico antes era una enfermedad que afectaba a personas de mayor edad, ahora a los 30 años, 35 años ya con cáncer gástrico y que además es un cáncer muy agresivo. Y esta gastritis que causa H. pylori al principio es una gastritis superficial, pero progresivamente lleva a unos cambios irreversibles como la atrofia y metaplasia intestinal. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que esa gastritis o esa inflamación dentro del estómago por la bacteria, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, termina por adelgazar esa mucosa gástrica, adelgazarla, hacerla chiquita, 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 y con eso más vulnerable el estómago a enfermarse. O esa inflamación crónica y constante causa cambios en la arquitectura, en la estructura, en la forma interna del estómago y que conduce a un cáncer después. Entonces existe una gran ventana de oportunidad para cortar esa cadena de transformaciones erradicando esta infección. Es importantísimo, si quitamos H. pylori en nuestras vidas, nos ahorramos muchas broncas a futuro. Y bueno, recomendaciones para la comunidad. Un punto de partida, como explica Jenny Ávila Coy, es entender que este patógeno está ahí y no subestimarlo. Existe, ahí está, ahí lo tenemos casi todos. No hay que subestimarlo, hay que darle la importancia que merece. Como sucede muchas veces que subestimamos las cosas, la bacteria es real y tiene altos niveles de resistencia a los antibióticos. Además, como la automedicación es uno de los factores que está llevando al aumento de la resistencia, los investigadores aconsejan seguir las recomendaciones del gastroenterólogo, o sea, no automedicarse y yo agrego esto, aparte de no automedicarse, no utilizar antibióticos de forma indiscriminada, de forma muy juiciosa hay que utilizarlos
nosotros los médicos cuando lo indiquemos a los pacientes. Y ustedes como pacientes no se autoadministren antibióticos, por favor. Si bien la resistencia a los antibióticos es la mayor causa de falla terapéutica, o sea, tengo H. pylori y no se me quita, no logro erradicarlo. ¿Por qué? Bueno, porque hay resistencia a los antibióticos. Esa resistencia a antibióticos es la principal causa de que no avance adecuadamente el tratamiento. Pero también la dosificación y la duración no apropiada de la terapia. Muchas veces los pacientes igual abortan antes de tiempo la terapia o la dosis no la usan adecuadamente. ¿Por qué? Porque se les pasa a tomar las pastillas como está indicado. Así como la falta de adherencia al tratamiento. Es decir, mi tratamiento era de X cantidad de días y pues yo me tomé la mitad del tiempo o un tercio del tiempo. Entorpece todo esto la erradicación de esta infección. Y por último, es importante resaltar que la infección por H. pylori no produce síntomas. O sea, ya platicamos en mis temas pasados cuáles son los síntomas, pero al principio no hay síntomas. Puedo estar asintomático y tener la bacteria dentro de mi mucosa gástrica y con el paso del tiempo darme síntomas. Y si me da síntomas, van a ser síntomas como de gastritis. O sea, acidez, ardor, agruras, distensión abdominal, náuseas, pérdida de peso, pérdida de apetito. Pero si tú tienes estos síntomas de forma constante y además tienes antecedentes familiares de cáncer gástrico o antecedentes en la familia de H. pylori o tienes anemia por falta de hierro, ve con un médico para que te asesore y te diga qué tienes que hacer. Pues bien, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que H. pylori es una bacteria que afecta a muchísimas personas, a millones de gente en el mundo, más de la mitad de la población. Aprendemos que nos contagiamos por medio de alimentos contaminados, alimentos callejeros, con mala higiene. Aprendemos que no puede no haber síntomas y con el paso del tiempo ser síntomas como gastritis, pero no solamente es gastritis, sino que hay H. pylori en nuestro estómago. Aprendemos que con el paso de las décadas, 20 años, 30 años después, puede haber cáncer gástrico. Aprendemos también que es importante prevenir más que curar. Aprendemos también que H. pylori es una bacteria resistente, difícil, batallosa de quitar y que en parte esta resistencia a la bacteria se ha debido a que, número uno, por mecanismos propios de la bacteria que se defiende cada vez mejor, pero también por errores humanos de nosotros como pacientes o como población, de que seguimos consumiendo alimentos callejeros, de que no vamos al médico adecuadamente o a tiempo, de que cuando nos dan tratamiento médico no cumplimos el tratamiento como se ha indicado, lo hacemos como queremos, lo cortamos antes de tiempo, tomamos de más, en fin. Otra que aprendemos es no automedicarnos, no autorrecetarnos. Y otro que aprendemos es no utilizar antibióticos de forma indiscriminada. Así que hay esperanzas para erradicar la bacteria, que es muy difícil como va la tendencia, es imposible como va la tendencia, pero si hacemos compromiso social, ustedes como pacientes y como médicos también nosotros, podemos lograr mucho. Si no, será muy desalentador y números muy grises y muy negros después. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los niños están infectados por H. pylori tendrán cáncer gástrico a edades más tempranas cada vez. Amigos, doctor Sergio Beltrán, no busco asustarlos para nada, pero sí despertar conciencias y de que hagamos pues ese acto de responsabilidad de que algo tenemos que hacer para estar mejor. Hasta pronto.